Bueno, aquí va mi humilde crónica sobre el partido de hoy. Real Madrid 0, Real Sociedad 0 en el Santiago Bernabéu. Menos mal que en el camino me he calmado un poco, porque es que estoy muy caliente, de verdad, como debemos estar todos los madridistas. Hemos visto a un Real Madrid hoy en el que se ha podido ver que hemos podido meter 40 goles, 50 goles, 20 goles. Y hasta incluso hubiéramos podido perder a la misma vez, porque nos pillaban a la contra todo el rato. Bueno, el caso. Hemos salido con Camavinga, lateral izquierdo. Ya sabéis que tenemos muchísimas bajas, sobre todo en la defensa. Medio centro también, dando descanso a Modric, con Valverde. Un Valverde que la verdad, pues me ha sorprendido porque últimamente está bien. Ya se está mejorando, ya se está recuperando de esos contratiempos, esas lagunas que ha tenido sentimentales, por lo visto con su familia, y parece que ya se está recuperando. Camavinga, pues bueno, a principio de temporada yo no daba prácticamente un duro por él de que saliera de titular y siempre le veía de segundas partes, el recambio perfecto. Pero le estoy viendo ahora mismo totalmente asentado, le estoy viendo ahora mismo ya que haya madurado en el equipo, y le estoy viendo que ahora mismo un titular indiscutible, totalmente indiscutible para el Real Madrid. Vemos que Modric ha salido en la segunda parte. Obviamente ya estamos en la época en la que a Modric y a Kroos no le podemos poner juntos, y aparte de eso hay que dosificarlos, ya sacándoles en la segunda parte. Y bueno, arriba pues tenemos el tridente perfecto también de Benzema, Rodrigo y Vinicius. Hemos visto a un Rodrigo que está muy activo, con la mente muy bien puesta. Esos partidos que al final mete goles, le sale bien los partidos, esas jugadas, esos driblings, y al final ganas confianza, y eso gana sobre todo confianza él, y el equipo gana también mucha confianza. Vinicius, en la misma. Es verdad que hemos visto a un Vinicius, pues bueno, muy explosivo. Queremos ver a un Vinicius como hemos visto hoy, que intente las jugadas, que regatee, pero es que hay veces que quiere entrar tanto hasta la cocina. No sé si lo veis conmigo esto, pero quiere entrar tanto hasta la cocina que hay veces que dices, joder, ya cuando tengas línea de disparo, tira, dispara. No intentes entrar hasta la cocina a regatear hasta el portero. Que sí, que queda bonito, que queda jugoso, que queda bellísimo, claro que sí. Pero bueno, esos son al final, son partidos que ya sabéis que, por ejemplo, la Real Sociedad hoy ha venido, que hasta los últimos minutos hemos estado pidiendo la hora, porque hemos estado pidiendo la hora, 5 minutos que ha añadido el árbitro, y hemos estado ya hasta incluso pidiendo la hora. Me parece vergonzoso, de verdad me parece súper vergonzoso que tengamos el banquillo. Es verdad que tenemos muchas bajas muy importantes, pero somos el Real Madrid. En el banquillo tenemos un montón de jugadores que también valen para jugar en el Real Madrid. Si no, no estarían ahí. Saca a calentar a Vallejo, a Mariano, y ni siquiera le saca. Lo estuvo como 15 minutos ahí calentando, y no le sacas. Se vio que también sacó a Modric, creo que fue en el 75, 76, más o menos 75, 80. Un jugador no puede entrar en el partido en el minuto 75, 80. Sí, si tienes el marcador a favor, 1-0, 2-0, pues obviamente al final esa transición, desde que entras hasta que acaba el partido, pues bueno. Pero una remontada es muy difícil, meter a un jugador en el minuto 75, 80 y que se meta en lo que es la línea del partido. Esa concentración que tiene que tener un jugador cada vez que está en el terreno de juego. Es muy difícil. Yo soy partidario, mira, yo no tengo título de entrenador, yo no tengo ni prácticamente idea, pero yo creo que un poco de dedos de frente, yo creo que tengo un poquito de lógica en la cabeza, y yo creo que un jugador, unos cambios pertinentes, unos cambios correctos, es hacerlos en el minuto 60, entre el 60 y 70. Por favor, decidme que sí, porque es que no veo lógico lo que hace Ancelotti, de verdad, es que no lo veo lógico. Lleva, desde que empezó en el Real Madrid la etapa, haciendo lo mismo siempre. Confía en el 11 tipo y no sale de esas. Es que no sale de esas.
Tienes a Vallejo en el banquillo, Mariano, Asar, ¿vale? Es decir, miras atrás y dices, vaya mierda de banquillo, entre comillas. Que ojalá más de un equipo quisiera tener ese banquillo que tiene el Madrid. Pero miras atrás, ves que no te gusta nadie y sacas de revulsivo a Asensio, que Asensio te hace un partido bien y 8 te los hace mal. Sacas también de revulsivo a Modric en el minuto casi 80, que no sirve de nada, prácticamente. Modric fallando balones en el segundo tiempo cuando ha salido. Que no, tío, que no, colega, que no. Sabes que te va mal con esos cambios a esas horas, a esos tiempos, a esos minutos, y lo sigues haciendo, perdón por la luz. Estoy llegando a mi hogar, tenía que hacer este vídeo sí o sí, y por la noche ya sabéis que los móviles no son muy buenos. Estoy muy enfadado, de verdad, estoy muy cabreado. Estoy cabreadísimo con esas situaciones y con esas estrategias. Es decir, un 11 tipo y ahora el 11 tipo hasta el final. Un Benzema, tenemos un delantero que es que no es delantero. Es un Balón de Oro, claro que sí, pero es un delantero que no está siempre en el área. Es que tenemos que tener un delantero, un tío que muerda ahí en el área, que se tire de cabeza, que esté todo el rato pidiendo los balones ahí en el área. No que venga a la frontal del área, se salga del área. Es que cuando miras, por ejemplo, una jugada de Vinicius, de Rodrigo, que se va por la banda, dices, ¡guau, qué pedazo de jugada! Giras la mirada, ves el área del equipo rival, no hay nadie. Que sí, que nos ha podido salir bien la temporada pasada, nos ha podido salir bien el tema de remontadas, pero es que esto no va a pasar en la vida, no va a pasar más veces. Puede pasar, pero es que no va a pasar más veces. Que nos conocen, que nos tienen medidos, que saben cómo jugarnos a nosotros. Necesitamos un delantero nato, necesitamos un delantero killer que se pelea ahí, que muerda a los defensas de los equipos rivales. No sé, la verdad, es verdad que, a ver, pues cuando jugamos bien, porque hoy la verdad que hemos jugado bien. Lo que pasa es que lo que digo, podíamos haber quedado 8-0, que podíamos haber ganado, o también hubiéramos podido perder 0-2, porque han tenido ocasiones, y no solo en la segunda parte, sino en la primera parte también. Han tenido bastantes ocasiones. Bueno, pues nada, 0-0, la liga se complica. Yo creo que la liga no la vamos a ganar. La liga está totalmente preparada para el Barcelona, al igual que el Mundial para Argentina ha estado preparado. Y tocará seguir luchando. Ahora mismo cuesta arriba. Quedan muchos partidos y muy difíciles, sobre todo, pues bueno, esta cuesta de enero, principios de febrero. Ahora el jueves nos veremos la cara contra el Valencia, así que ya sabéis que tenemos unos partidos todos totalmente seguidos, totalmente juntos, en el que, pues bueno, tenemos que seguir remando todos juntos. Hay que hacer siempre autocrítica de una forma coherente y responsable, pero también hay que ver los fallos. Es que son fallos que es que saltan a la vista. Yo no tengo ningún carnet de entrenador ni nada de eso. Es que no tengo ningún carnet. Y se ve desde el tercer anfiteatro del lateral colega. Es que se ve. No podemos hacer los cambios en el minuto 80, tío. Es que no se puede hacer. Es decir, prefieres tener a por ejemplo, Rüdiger, que a lo mejor no estaba cansado, pero pongo el ejemplo de Rüdiger. Dejamos a un Rüdiger que a lo mejor está reventado, que ya no puede ni bajar casi, en vez de sacar a un Vallejo, que aunque Vallejo sabemos que es peor, entre comillas, que Rüdiger. Vallejo al 100% de condición física puede dar muchísimo más que Rüdiger, que ya está en el minuto 90, 85, 80, que ya está hiper cansado. Hay que hacer cambios, tío. Hay que hacer cambios, hay que hacerlos en el orden correcto, en el tiempo correcto, y sobre todo se nos está yendo la liga. Así que esta es mi crónica del partido de hoy, Real Madrid, Real Sociedad, y luego subiré en un ratillo, o hasta incluso ya mañana, subiré la reacción en el partido, ahí en el Santiago Bernabéu. Suscríbete y dale al like.